Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades, ganas más. Participa y gana $30,000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Yo soy de un pueblo donde sale el sol con poncho. El trabajo que nosotros representamos aquí es como guía turístico hacia la parroquia de Ingapirca. Claro por Achupayas, claro por Ecuador. Buenas noches, bienvenidos a nuestro último programa desde este estudio. Más adelante les explicaré o recordaré brevemente por qué. Ahora, quiero anotar que el tema tratado en esta emisión es de los más graves y que tomamos ya por tercera vez, y lo haremos tantas cuantas sean necesarias, para que se enrumbe como debe ser una vez que ha tomado la dirección correcta. El concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia. En eso se juega la recuperación del prestigio de la Corte Nacional y el comienzo de la recuperación de la justicia, que será un proceso de larguísimo plazo, pero por lo mismo debe ser de enorme urgencia y bastante celeridad sin que resulte ser de atropello. Para eso han habido ya algunas señales y cambios positivos, entre otras cosas un reglamento que promete mucho. Vamos a ver si no se queda en poco. Del tema hablaremos en el estudio con Adrián Pérez Salazar, jurista y articulista del Universo. Y desde Exteriores, con Solanda Goyes, ya por fin vocal principal del Consejo de la Judicatura, Miguel Molina Díaz y el abogado Paulo Caña, quien es presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Los tres, desde distintas vertientes, elementos muy activos en este concurso para jueces de la Corte Nacional. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos en las dos mayores cableras del país, Extreme TV Cable, Canal 15 de Vito TVO o 709, si prefieren señal de alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, Canal 9, señal abierta solo para Manaví. En estas dos cableras y en todas las demás del Ecuador, salimos gracias a RTU por DirecTV, en ese caso 177, CNT es el número 12, Extreme TV Cable es el 69, Claro TV el 30 y Cable Unión 09. En Radio Centro 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K, 89.3 FM en Puerto Viejo, La Bonita del centro del país, 89.3 FM en Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua también. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. Ayer, al dar aquí una larga explicación que contestaba un boletín de prensa del doctor Alfonso Zambrano Pasquel de la defensa técnica de la abogada Vivian Hernández, expliqué por qué he permanecido en este estudio que ella compró recientemente y antes era de un amigo periodista, Pablo Orellana, cuando comencé a hacer el programa aquí. Y dije que merecía como mi amiga primero y segundo, porque hasta ahora los indicios que se habían mostrado eran referencias nada más de un chat de Mayra Salazar, que no permanecería aquí si en la formulación de cargos que se efectuaba hoy aparecían nuevos soportes. En efecto ha sido así, más de 80.
y eso hace que no pueda continuar operando desde esta oficina, aunque era producto de un canje o acuerdo comercial, como también lo expliqué ayer. El programa, sin embargo, no se va a detener. Ahora sí, aclarado aquello. Bienvenida, Lorena Ochoa. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Ha sido el presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor José Swing, quien se encargó aquí el viernes pasado de resaltar la importancia que tiene el concurso de jueces en estos términos. El concurso, yo lo he dicho, es un proceso que hoy por hoy es la clave para generar confianza en la administración de justicia. Recordemos que tenemos que cambiar casi el 50% de jueces y de juezas de la Corte Nacional. ¿Cuáles son los matices que se tiene que poner? 1, el tema de especialidad. 2, el tema de la paridad. Si se quiere especialidad, de los 10 jueces necesito 3 civiles, 3 administrativos, 3 penales y un tributario. ¿Y en cuanto a la idoneidad? A la idoneidad, ahí viene el tema de la prueba de confianza, de los mecanismos que se puedan proponer, además de una prueba de confianza que sea tomada por expertos internacionales que no tengan incidencia en el colectivo de aspirantes, sino más bien que guarden precisamente esa distancia para que pueda obtener un resultado. Fíjese usted, doctor Adrián Pérez Salazar, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. La importancia que le da el presidente de la Corte Nacional a este concurso y sí que es la clave, ¿ya?, para recuperar, en definitiva, la Corte de la función judicial. En un editorial reciente del Universo, nuestro invitado reclamaba que la purga no termine. ¿Cómo conjugar las dos cosas? Esta demanda que usted hace respecto a la depuración sostenida de la justicia y el inicio que vendría a ser en parte este concurso. Muchas gracias por la invitación, estimado Carlos. Yo sinceramente no veo ninguna contradicción entre ambas cosas. Se necesitan las dos cosas. Se necesita, por un lado, que continúe este proceso de depuración del sistema judicial, que hasta ahora Diana Salazar ha hecho un excelente trabajo, tiene que continuar, pero a la vez es necesario de que ingresen nuevos integrantes a la función judicial. Y me alegra mucho que haga seguimiento a este tema del concurso de jueces. Esta me parece que es la segunda intervención que he tenido yo en este programa sobre este tema. Afortunadamente esta vez tenemos buenas noticias. No, la vez pasada era todo negro, todo mal. Hoy en día tenemos la buena noticia de que el concurso, como quizás nuestros oyentes lo sepan, cuando el señor Terán fue removido de su cargo, entonces se repitió el concurso, que era lo que muchos juristas nosotros habíamos enfatizado que era necesario que ocurra. Se repite este concurso, se ha expedido un nuevo reglamento que tiene cosas interesantes, entonces digamos que estamos por buen camino. ¿Cuáles son las cosas que le parecen interesantes del nuevo reglamento y por qué? En particular me parece positivo el incluir veedurías ciudadanas y también potencialmente observadores extranjeros. Eso le da más transparencia al concurso, que eso era la crítica principal al concurso anterior, la falta de transparencia, y también le da un cierto más toque de imparcialidad, las cosas son más abiertas. El hecho de que no se le dé un puntaje adicional como antes se le daba a quienes venían de la carrera judicial, ¿animará a los abogados en libre ejercicio, a la academia, a catedráticos, a juristas probos de prestigio, a querer correr el riesgo de ser jueces? Yo creo que sí. Eso fue una medida, digámoslo, es algo controversial, porque claro, uno entre las cosas que espera de los jueces es la mayor cantidad de experiencia. Pero lamentablemente, como estamos en una situación donde esta judicatura, este sistema judicial ha estado tan corrompido, ha estado tan sucio por años y años de las mismas personas que están ahí, es positivo que se priorice introducir sangre nueva al sistema. Y eso vendrá un poco a costa de la experiencia. Entonces, podrán venir nuevas personas que quizás no tengan tanta experiencia como jueces como otras, pero que son nuevos y que quizás sea lo que necesita este sistema. ¿Por qué un abogado consolidado, cosa que normalmente ocurre de los 45 a los 50 años, varía según las carreras, y uno de prestigio, cuestión de la que se puede hablar ya a partir de los 50, diría yo, querría poner en riesgo las dos cosas, su solidez económica y su prestigio,
metiéndose a ser juez? Yo pienso de que la mayoría de los candidatos a jueces realmente, justamente por las razones que usted menciona, van a ser personas mucho más jóvenes, ¿no? La carrera judicial debería ser vista como realmente eso, como una carrera, como una opción para personas jóvenes de ascender. Yo le hablo de una experiencia personal. Yo tuve la fortuna, tuve la suerte de estudiar en España. Y en España, curiosamente, cuando yo estudiaba Derecho, las personas que tenían los más altos puntajes, los mejores estudiantes, su aspiración no era el sector privado, era el sector público. Curioso. Es muy curioso y es totalmente lo opuesto que ocurre aquí. Ajá. En España, en Europa, en países... Allá te da prestigio ser juez. Da prestigio. Allá es un honor ser juez. Pero por supuesto, prestigio, estabilidad económica, o sea, realmente... Y la oposición es muy complicada para entrar, ¿eh? Es muy difícil ser juez, es muy difícil ser fiscal, es muy, muy complicado. Los exámenes son muy rigurosos, las plazas son muy limitadas, pero eso le da ese prestigio a la carrera. Entonces, los estudiantes de Derecho, desde el inicio, están pensando, yo quiero ser juez, yo quiero ser fiscal, yo quiero ser abogado del Estado, lo que sea. En cambio, aquí, lamentablemente, por lo general, los mejores estudiantes tienden a estar viendo el sector privado porque es donde se paga más, donde se consigue más prestigio, etcétera, etcétera. Ok, sigamos avanzando en este análisis y con un aporte de la misma persona a quien acudimos hace pocos instantes. Lorena. El propio presidente de la Corte Nacional de Justicia, a quien nos referíamos hace pocos instantes, a la vez recordó aquí el viernes pasado los problemas que en este momento enfrenta la Corte Nacional en cuanto a la plaza de conjueces. Recuerde que la Corte hoy por hoy no tiene conjueces y como no tiene conjueces tengo un gran problema que es necesario que la ciudadanía conozca. Desde el 2019 que no se completó en el 20 con todos los jueces titulares y los conjueces titulares, hay un problema en la especialidad. Hay jueces que no son de especialidad y que están administrando justicia en materias que no son las suyas. Pero no es por voluntad ni del presidente ni del conjuez que ha sido principalizado o del conjuez que tiene que asumir la causa, sino es un problema de que nos faltan conjueces. Por eso el Consejo, por eso el Consejo de la Judicatura generó un procedimiento abreviado para seleccionar. Hubo más o menos 78 aspirantes, estaba ya casi listo el proceso de designación, pero vinieron advertencias. Cuidado con estas personas que están participando, revisen bien sus expedientes. Eso es lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura, revisar esos expedientes y ha advertido que se presentaron inconsistencias de que no toda la información que constaba en el Consejo de la Judicatura Nacional, sino en las provinciales, había información de inconductas. La función de transparencia va a tener incidencia en la función judicial con la designación del nuevo Consejo de la Judicatura. Recuerde que hoy estamos con un Consejo de la Judicatura transitorio también, como yo. Pero debe ser cuando que es transitorio cumpla la misión que ya ha comenzado. O ha comenzado o que el mismo Consejo de Participación solicite, por ejemplo, en el caso de la Corte, me solicite que envíe la terna. Porque recuerde que el doctor Álvaro Román es temporal. ¿Usted cree que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se atreva a eso? Estaría cumpliendo con la norma nada más. O sea, si no lo hace, ¿está incumpliendo? Yo creería que sí. Yo estoy intentando convencer por enésima vez al doctor Álvaro Román que encabece la terna para que participe en este proceso de selección. Y ahí viene el primer sobresalto. Enseguida le preguntaré eso a la abogada Solanda Goyes, quien es justamente miembro de ese Consejo de la Judicatura por fin principal. Pero antes requiero su opinión. Ahora que este concurso comienza a coger vuelo, ayer que el Consejo de la Judicatura suspende nuevamente a 4 jueces, 3 fiscales y un secretario, nada menos que entre los suspendidos el presidente de la Corte Provincial de Manabí, Carlos Zambrano, si no tengo mal el nombre. Está otro de la famosa jurisdicción de Santo Domingo, hay un par de Guayas. En fin, cabe que no haya estabilidad en este Consejo de la Judicatura y cómo se la deberíamos dar. Yo creo que lamentablemente a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? O sea, estamos en una situación en la que se necesita que haya más jueces y lamentablemente la coyuntura es la que es. Esa es mi opinión. Pero el Consejo de Participación Ciudadana estaría animado
a proponer a las distintas funciones que configuran ternas para conformar el Consejo de la Judicatura, como dijo el presidente de la Corte Nacional, inclusive dijo él, eso sería cumplir la ley, para que para que haya un consejo solo de principales. El único principal aquí es Merck Benavides, los otros son principalizados. Y ven al presidente de la Corte dispuesto a mandar una terna, solo que para darle continuidad a este proceso de concurso de jueces, él pondría primero a Álvaro Román, a quien de paso, cada vez que le han dicho que si quisiera continuar, ha dicho que no. ¿Qué es esto? Lamentablemente no le tengo una buena respuesta, Carlos. La situación es compleja. Es que no hay una buena respuesta. No hay una buena respuesta, efectivamente. Solanda Goyes, ¿tiene usted la buena respuesta? Menos mal acaba de oír lo que dijo aquí el presidente de la Corte Nacional el viernes pasado. Bienvenida. La buena respuesta es que tenemos que aprender a aplicar la ley. Nada más, solo eso, la Constitución y la ley. Entonces, la Constitución dice que hay 5 fuentes. Hay que chequear cuáles están ya. Siguen como temporales, es el caso del presidente, es el único que cabría hacer un cambio a través de una nueva terna. Luego tenemos Defensoría Pública, que le nombraron, para precisar, le nombraron a Merck Benavides como suplente, pero él se titulariza. ¿Qué queda vacía? La suplencia, porque ya es vocal principal Merck Benavides por el resto del periodo, así dice la Constitución y la ley. Quien proviene de Fiscalía, lo propio, el titular salió por remoción y su suplente, la doctora Yolanda Yupangui, fue titularizada. ¿Qué es lo que quedaría por nombrar? El suplente. De la fuente del Ejecutivo, lo mismo, salió Javier Muñoz, que era el titular, la suplente era yo, Solanda Goyes, he sido titularizada. ¿Qué está vacío? La suplencia. Y en la fuente de la Asamblea Nacional, el titular fue destituido por juicio político y su suplente renunció. ¿Qué es lo que hay que designar? Titular y suplente. Así de sencillo, así dice la Constitución y la ley. Ok, qué bueno que usted lo aclara así. ¿Y el temporal, que es el presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román? Sí, en ese hay todos los antecedentes, ¿no? De que en el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio le nombraron de la fuente de la Fiscalía General del Estado y él vino a ser suplente de la fuente de Corte Nacional de Justicia y por esa razón no puede ser titularizado. Es temporal y entonces allí es el paso, y a lo que se refiere el doctor Swing, es a que es necesario poner una terna para nombrar el titular. ¿Qué tranquilidad me da usted? Ok, entonces lo único que puede hacer en efecto el Consejo de Participación Ciudadana es pedir una nueva terna a la Corte Nacional en vista de lo que usted acaba de decir, con el compromiso del presidente de la Corte Nacional de poner a la cabeza de la terna Álvaro Román, que sería reelegido si él por fin acepta, o escogido sería por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y así tendrían ustedes lo que se necesita, ya que han comenzado por fin a hacer lo correcto, estabilidad. A ver, lo que yo podría decir es que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que actuar en función de lo que dice la Constitución, la ley y también un fallo de la Corte Constitucional que ha hecho aclaraciones respecto de este asunto. Sobre la decisión que tome el doctor José Swing o la Corte Nacional, si es que él hace que esta definición sea colectiva, es un tema de ellos, ¿no? A quién van a definir para poner en la terna. Y yo lo que sí creo es que tenemos un Consejo de la Judicatura renovado. Creo que hay personas que estamos plenamente conscientes que tenemos poco tiempo, apenas 10 meses y medio y a estas alturas, y que tenemos una gran tarea para cubrir lo que no se hicieron los 5 años anteriores y que por lo tanto tenemos que priorizar las actividades y estamos en ese esfuerzo. Doctora, ¿usted no cree que si la Corte Nacional tiene que enviar una nueva terna, debe ser encabezada entonces por el doctor Álvaro Román, como dijo aquí José Swing? No creo ni no creo, no me quiero pronunciar sobre eso, eso tiene que definirlo la Corte Nacional. Pues no es lo lógico que usted crea que sí, ya que es parte de ese organismo y con él han comenzado a funcionar las cosas. Mire, cuando me pronuncio, en cambio, me suelen decir que por qué me pronuncio. Entonces, si esta es una responsabilidad del doctor José Swing, presidente de la Corte, y si él quiere ampliarla, que sea del colectivo y pleno de la Corte, pues
yo prefiero esperar a que ellos lo definan. No se vaya, enseguida vuelvo con usted. Antes, usted dijo al principio, doctor Adrián Pérez Salazar, que potencialmente tendría veedores u observadores internacionales. ¿Por qué potencialmente? ¿Por qué duda? ¿Por qué no dice necesariamente debe tener? Bueno, el reglamento efectivamente incluye eso, lo contempla. Lo que yo no estoy seguro es cómo eso se va a implementar, ¿no? De ahí viene ese potencialmente. Pero el reglamento contiene eso, efectivamente. ¿Y cree usted que debe ser así? Pero por supuesto. Sí, me parece que es algo muy positivo. Si eso se implementa como lo dice el reglamento, es algo muy positivo para la Corte. También le puso usted énfasis a las veedurías ciudadanas, pero estas han solido ser una trampa que termina copando el correísmo, porque el no correísmo no se involucra y aparecen ellos como los grandes dirimentes de ellos mismos. Bueno, la culpa es del no correísmo, entonces. O sea, si se abre la puerta para que la ciudadanía se involucre en algo, un proceso tan importante como usted lo ha recalcado varias veces, es imperativo de que las personas, por así decirlo, las personas de bien también se involucren en el proceso. ¿Y qué hacer para que la ciudadanía se involucre? Por ejemplo, a mí me llama la atención la forma en que usted en esto por fin ha empezado a militar, no solo a opinar, a activarse, a concurrir, a empujar, a liderar. ¿Qué lo llevó a usted a cambiar de posición, a tomar esta más proactiva? Yo creo que nosotros, sobre todo los que participamos en el trabajo jurídico, en la profesión de abogado, tenemos que tomar la conciencia que nosotros vivimos en el medio que nosotros creamos. Nosotros tenemos... Repítame eso. Nosotros vivimos en el medio que uno crea. Okay. O sea, realmente el estado de la justicia ecuatoriana no es otra cosa que el resultado de años y años y años y años del actuar de nosotros mismos, de los juristas, de los abogados, de los jueces. Entonces, ¿a son de qué podemos ahora quejarnos de decir, esto es un desastre, cuando realmente ese desastre realmente nosotros mismos lo hemos creado? ¿No? O sea, no digo yo Adrián Pérez, correcto, pero estoy hablando de generaciones de abogados, de juristas que hemos dejado que esta podredumbre prospere. Okay. Si hay la oportunidad de tratar en algo solventar esto, uno tiene que tomarla. Ya lo oyeron, ustedes que son usuarios, para no decir consumidores del sistema de justicia, no solamente deben quejarse y reclamar con todo derecho, sino involucrarse y actuar. Abogada Solanda Goya, usted oyó al principio que dijo el presidente de la Corte Nacional que la selección de jueces debería tener 3 características en las cuales usted ha insistido mucho. Sobre todo una, mencionó paridad de género. Y no sé si vio la respuesta que dio el viernes cuando aquí le preguntó Lorena Ochoa, sobre por qué no habían escogido mujeres, o si debería ser una mujer la nueva presidenta de la Corte Nacional de Justicia cuando termine su periodo. ¿Cómo asegurarnos de que se apliquen los principios que él defiende? Equidad, idoneidad y paridad de género, de acuerdo a lo que está hecho el reglamento. Bueno, usted conoce, Carlos, porque he tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones en su set, y también los otros medios de comunicación, que de manera similar, pero con otras palabras, también he planteado que la selección de la Corte tiene que obedecer a los principios de calidad, de probidad, integridad de los jueces, y que este elemento final sería nuevo en los concursos, ¿no? Porque anteriormente esto ha pasado a ser una mera mención, unos procesos muy formales, y que ahora el reto que tenemos es precisamente ponerle un gran porcentaje del esfuerzo en esta parte, porque no es suficiente con que conozcan la ley o con que conozcan el derecho o los procesos específicos que se llevan en corte, sino que la gente que llega sea prueba para poder enfrentar la crisis. ¿El reglamento asegura eso? ¿El reglamento el reglamento facilita eso? Sí, a ver, lo que el reglamento dice es que tenemos que hacer pruebas de confianza porque así lo indica la ley, pero le delega al director general para que establezca las metodologías. Incluye pruebas de toxicología inclusive. No, el reglamento todavía no lo incluye. Estas son las definiciones que están por hacerse. Lo que yo le puedo decir es que personalmente he enviado ya una comunicación al presidente y a los otros vocales y también al director general para decirles que dentro de estas pruebas de confianza debería considerarse la declaración de conflictos de interés de los postulantes, también las pruebas toxicológicas, inclusive que deberíamos valorar si cabe o no cabe aplicar el polígrafo,
y también el análisis socioeconómico en donde se tiene que hacer análisis de patrimonios. Entonces, esto está todavía por definir y la metodología, dice el reglamento, tiene que hacerla el director general. ¿Cómo es que está todavía por definir? ¿No hay un reglamento ya aprobado? ¿Qué espacio hay entonces para incluir lo que usted propone? Sí. El reglamento está aprobado. Recuerde usted que lo hizo el Consejo de la Judicatura antes de que nos incorporáramos el doctor Benavides y quien habla, pero luego nosotros alertamos de algunas debilidades, se hicieron propuestas de reforma y ahora ya se ha aprobado el reglamento y está codificado, está listo. Inclusive hemos avanzado con el tema de la convocatoria. Pero no entiendo dónde pueden incluir lo que usted propone que no está en el reglamento, sí, o si es parte del capítulo de pruebas de confianza. Ahí hay que ver declaración patrimonial, pruebas toxicológicas, conflicto de interés, etcétera. Sí, exactamente. Lo que el reglamento contempla es un capítulo sobre pruebas de confianza y esas pruebas de confianza son las que tienen que definirse. ¿Quién va a ser el detalle? ¿Quién? El detalle lo hará y la definición el director general, pero tenga la seguridad que al menos yo promoveré el debate nacional sobre esto y de hecho ya he presentado una propuesta para que se defina, ¿no? ¿Quién es el director general del Consejo de la Judicatura? El doctor Jaime Canseco. Fíjese qué poder, ¿no? Sí, el director general tiene mucho poder. Ok, está claro. Qué bueno para que vean cómo... Gracias, doctora Goyes. Para que vean cómo marcha este proceso. ¿Va bien? Pero cuidado con descuidarse, ¿ok? ¿Ya? El diablo está en los detalles, decía mi abuela. Lorena. Cuando volvamos, la opinión de la ministra de Gobierno respecto a cómo la cultura de la legalidad puede contribuir a fortalecer la justicia. También tendremos vía Zoom la opinión del doctor Miguel Molina, constitucionalista. El concurso de jueces no debe ser perdido de vista por la sociedad civil para que sea lo que promete ser. El principio de la recuperación del prestigio para la Corte Nacional. Yo soy de un pueblo donde sale el sol con poncho. En el trabajo que nosotros representamos aquí es como guía turístico hacia la parroquia de Ingapirca. Claro por Achupayas, claro por Ecuador. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos recordándoles a ustedes que el reprise del programa es por OnePlus, Canal 14, en CNT, Claro TV y Extreme TV Cable. El mismo número en las tres cableras que lo reproducen. 14, OnePlus, W-U-A-N, con el signo de más, One, no ONE como en inglés. Esa palabra china tampoco lo es. Apenas concluye el periódico digital Ecuador en Vivo, lo sube a su portal de noticias y página principal, un resumen. En Estados Unidos, salimos en simultáneo por Macro Digital, más cerca de ti. Y para que no haya quejas desde el oriente, Nina Radio nos reproduce al día siguiente. El reprise es a las 13 horas por 104.7 FM en Puyo, porque dijeron, ¿y las radios del oriente? Ok. Ahí están. Lorena. Desde el primer programa que estuvo aquí el 1 de enero de este año, la ministra de Gobierno sostuvo la necesidad de fomentar la cultura de la legalidad, cuestión que la Universidad Casa Grande ha acompañado ahora
a través de una intensa campaña liderada por el jurista Pablo Alarcón. Tenemos que empezar un trabajo arduo y serio en todos los espacios ciudadanos y en los espacios gubernamentales en pro de la cultura de la legalidad. Que sepamos que nuestros pequeños pasos van a dar un ejemplo de aquello que consideramos honesto o deshonesto, de aquello que consideramos ético o no ético, de aquello que repudiamos. Y eso es un compromiso desde la ciudadanía, pero también desde todos los actores que van conformando un Estado. El gran problema de las sociedades cuando llegan a tener corrupción es que se pierden los centros de autoridad. Recuperemos los centros de autoridad, reconozcámoslos. A lo mejor están en algunos grupos, yo rescato la escuela, rescato la familia, pongamos de nuevo esos centros de autoridad y que sea en la sociedad civil donde se empiece a construir ese nuevo futuro. Una sola precisión, la intervención de la ministra pudo haber sido en la Casa Grande. La campaña por la cultura de la legalidad la lidera la UES con el abogado, el doctor Pablo Alarcón, como mencionó Lorena. ¿Tiene que ver la cultura de la legalidad con el ambiente para la justicia que se quiere crear ahora en su renovación y depuración? Yo creo que absolutamente sí, es de hecho el fundamento. Los problemas que estamos presenciando son realmente problemas sistémicos, son problemas estructurales de la justicia. Son problemas que no se van a resolver simplemente reemplazando a jueces por otros. Eso puede mejorar el problema. Pero el problema viene desde abajo, viene desde las escuelas de derecho, viene desde la práctica de los propios abogados. Se ha creado una cultura, podríamos llamar, de la ilegalidad. Se ha aceptado como algo normal de que un juez resuelva un caso por una coima en vez de por el derecho. Se ha aceptado como que eso es algo que pasa todos los días. Y al aceptar eso como simplemente parte del día a día, hemos realmente creado un círculo vicioso en que estamos, bueno, ya hemos estado. La cultura de la ilegalidad, de la corrupción, le ha abierto a nuestro país de par en par las puertas al narcotráfico, porque así han ellos dominado este país. ¿Puede usted resumir en pocas palabras el caso que a usted le colmó la medida el otro día que me lo mencionó? Es que me impresionó en Radio Centro, de por qué usted estaba más indignado que antes con la forma en que los jueces tuercen la ley para favorecer a determinado cliente o a una de las partes en litigio, torciendo abiertamente la ley. Por favor. Bueno, yo en el artículo que publiqué la semana pasada comenté un caso mío, que como es hay miles. En mi caso, lo que ocurrió, yo defiendo a una empresa extranjera. Esta empresa extranjera tenía un contrato con una entidad ecuatoriana que tenía lo que se conoce como una cláusula arbitral. Esa cláusula lo que dice es, en caso de que haya una disputa, esto no va a la justicia ordinaria, sino que esto va a los árbitros. Los árbitros son expertos en derecho, son personas por lo general más probas, más reconocidas. Esa es la función de la cláusula. A pesar de que tenía esta cláusula, hubo un conflicto contractual y la contraparte somete esto a la justicia ordinaria y sale sorteado un juez que tiene un rosario de irregularidades. No voy a dar su nombre, evidentemente, pero tiene más de 30 quejas, fue destituido una vez, fue restituido otra vez estas famosas acciones de protección, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Este juez recibe esta demanda y, oh sorpresa, viola todos los cánones de derecho, viola toda la ley y se declara competente. Y después, no solamente que eso ya de por sí es violar la ley, eso es un prevaricato, sino que luego condena a esta empresa a pagar no menos de 35 millones de dólares, una suma estratosférica por un contrato que no producía al año más de $800,000 en ventas brutas, o sea, sin ni siquiera restar los costos. Si tienen ustedes clara la barbaridad ahí, ¿no? En ese apretado resumen, hizo dos de muchas cosas inadecuadas. Declararse competente de un caso que según el propio contrato no le competía y debía haber devuelto. De paso, nunca debió haberse sorteado eso tampoco, porque si constaba ahí que eso iba a arbitraje o mediación y no a la justicia ordenada, habiéndoselo hecho, lo recibió, viendo eso, lo admitió. Y luego, 35 millones de dólares de indemnización o de sanción a una de las partes, cuando era un contrato que en ventas no tendría más de 800,000, $1 millón al año. Está claro. Y gratis seguramente no es. Miguel Molina Díaz, bienvenido. Usted también se ha interesado siempre en este tema de la justicia, la democracia y en este caso el concurso de jueces. ¿Cómo hacer que esta vez las cosas
no se nos escapen por las tranqueras como ya estamos viendo que a cada rato puede pasar. Adelante. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas noches con todos quienes nos están viendo y nos escuchan. Bueno, para mí ha sido una preocupación muy grande y me he encontrado en estas reflexiones con otros abogados que tienen una inmensa preocupación por la situación de la justicia en el Ecuador, y por eso hace algunos días hemos entregado al Pleno del Consejo de la Judicatura, con el apoyo del Observatorio de Derechos y Justicia, un conjunto de recomendaciones para que este concurso de jueces que están organizando, de jueces de la Corte Nacional además, se lleve a cabo con los más altos estándares de independencia, ¿no? Yo estoy muy contento con que en este momento una persona proba como el doctor Álvaro Román esté liderando el Consejo de la Judicatura, pero creo que más allá de quién esté liderando, el país merece certeza sobre este procedimiento. Algo el Consejo de la Judicatura ha podido trabajar en estos últimos días, pero creo que todavía no han tenido la capacidad de escuchar a la academia y a la comunidad jurídica sobre cuestiones que son clave, ¿no? Por ejemplo, la experiencia. La experiencia en los concursos para nombrar autoridades ecuatorianas es un requisito que cualquiera lo cumple porque la Constitución dice, por ejemplo, para jueces nacionales, que es 10 años de experiencia. Nosotros hemos planteado que esa sea la base, cumplir el requisito constitucional sea la base, pero que si alguien tiene y puede acreditar más años de experiencia, se le dé más puntuación dependiendo de esos años de experiencia, ¿no? Porque si no, nos abocamos a que gente sin experiencia, pero con contactos muchas veces, llegue a ocupar altos cargos de la justicia. Carlos. ¿Qué otras recomendaciones han hecho aparte de esa? Bueno, hay un tema que nos parece fundamental y que me parece que el Consejo de la Judicatura no entiende la necesidad urgente de este tema, y es que exista una garantía de seguridad informática, ¿no? Esto implica que haya un servidor extranjero para toda la documentación que tiene que ver con el proceso, porque aquí en el Consejo de la Judicatura hay ataques todo el tiempo informáticos, ¿no? Además, en el anterior proceso que fue tan cuestionado, incluso se supo que hubo funcionarios cercanos al presidente del Consejo de la Judicatura de aquel entonces que querían ingresar a los bancos de preguntas. Imagínense lo grave que fue esto. Así que esto debe ser, se debe entender la necesidad de contar con los más altos estándares de tecnología informática que permita auditar adecuadamente, que permita tomar las precauciones adecuadas para que el proceso sea llevado cabalmente. Me parece que el Consejo tiene buenas intenciones, pero ven el asunto de un concurso como si estuviéramos en la Atenas de la antigua Grecia, ¿no? ¿Algún otro elemento adicional entre esas recomendaciones? Por supuesto que sí. Por ejemplo, un tema que fue clave en el concurso anterior fue la falta de transparencia, ¿no? Las carpetas de los que concursan deben ser públicas, absolutamente públicas. Usted sabe, Carlos, que por ejemplo para jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, el Senado puede escarbar en toda la vida de los candidatos. Aquí, en cambio, no subieron en el concurso anterior las carpetas y daban el argumento de que la ley de protección de datos implica que no hay cómo hacer públicos los datos. La ciudadanía merece saber quiénes quieren ser jueces de la más alta corte, ¿no? Hay un montón de temas. Uno que parece que ha generado polémica y que nosotros lo hemos planteado es que es combatir un poco el tema de la titulitis. En Ecuador ya cualquiera puede ser abogado, cualquiera puede tener cantidad de títulos de posgrado. Creo que es importante que agregar puntuación considerando, por ejemplo, a los títulos de posgrado que sean de las universidades ranqueadas en el país a nivel nacional, pero que consten en los primeros lugares de los rankings. Nosotros hemos dicho los 10 primeros puestos, ¿no? A mucha gente le dice piensa que eso puede ser complicado, polémico. Yo creo que hay que privilegiar la calidad de la educación de la persona que quiere ser juez. Mil gracias por sus aportes. Como ven, este es un proceso en construcción, para usar una palabra muy requerida últimamente, aunque haya un reglamento base ya. Una sola advertencia: la mayor experiencia de jueces calificada con mayor puntaje partiendo de una base puede dar justamente favoritismo a lo que se pretende que no se dé a los que ya están en la función judicial y disuada a los que no están de participar. ¿Y quiénes están en la función judicial? 90%, aquellos que dejó la administración de Yalc. ¿Ok? Lorena.
Cuando volvamos, la forma en la que el abogado Juan Manuel Guzmán Santoro califica como traición a la patria el tener jueces que no sean idóneos. También tendremos vía Zoom la opinión del doctor Paul Ocaña, presidente del Colegio de Abogados del Pichincha. El concurso de jueces no debe ser perdido de vista por la sociedad civil para que sea lo que promete ser, el principio de la recuperación del prestigio para la Corte Nacional. ¡Estamos listos! Alimentos La Italiana presenta al número 1 de la música latina, Carlos Vives, el Tour de los 30. Invitados especiales, Carlos Baute, Juan Fernando Velasco, Bahía y Lucas Arnau. Cuenca, sábado 23 de marzo, 20 horas, Medio Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Compra ya tus entradas definitivas en ticketshow.com.es y Mall del Río, Sala de Bolos. Con tarjetas Produbanco, 10% de descuento y 10 meses sin intereses. Una presentación de Alimentos La Italiana. Invita RM. Patrocinado por Coca-Cola. Auspicia Publiplay, Aseguradora del Sur, Extreme, Radio Cómplice FM 99.7, Función Televisión, Emporio Creativo, Radioactiva, Gol del Río, Batán Shopping, 96.1 FM, La Suprema Estación y 4 Points by Sheraton. Carlos Vives y la provincia te lo trae Top Shows. Yo soy de un pueblo donde sale el sol con poncho. El trabajo que nosotros representamos aquí es como guía turístico hacia la parroquia de Ingapirca. Claro por Achupayas, claro por Ecuador. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades ganas más. Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30,000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Abogado Paulo Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, gracias por esperarnos y conectarse. Bueno, usted se ha activado felizmente también, es el primer colegio de abogados que lo hace, luego está haciendo una cosa parecida, el del Guayas, en aportar para que este concurso de jueces para la Corte Nacional se prestigie y se mejore. ¿Qué elementos ve que son claves el gremio que usted preside? Bienvenido. Gracias, Carlos. Buenas noches con usted y con todas las personas. En efecto, nosotros hemos hecho algunas sugerencias que consideramos que son importantes para la designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Dentro de ello, y valga decirlo, ya está el reglamento y se ha acogido en buena forma una sugerencia que nosotros hicimos, y es que el comité de expertos debe tener una evaluación muy alta para que los jueces que vayan a ser designados también en el mismo sentido tengan una alta calidad de jueces para poder administrar justicia. A pesar de que nosotros habíamos sugerido, Carlos, de que los postulantes deberían abrir sus cuentas, su patrimonio, para que con ello el Consejo de la Judicatura, como institución que va a designar, pueda hacer la evaluación y el análisis de que las personas postulantes van a administrar justicia y no se van a enriquecer, como lamentablemente ya ha sucedido en los otros casos que está en conocimiento público, como es Metástasis y Purga. Pero consideramos que el Consejo de la Judicatura ha lanzado ya el reglamento 2 días atrás, y satisface las inquietudes o sugerencias que nosotros hemos presentado como gremio. Ahora, ¿cómo van a hacer ustedes para que los postulantes incluyan gente de su gremio, que se animen a participar? Con este concurso que al parecer, con el reglamento y con quien está presidiendo y los vocales, ya es un concurso transparente, no como el anterior, donde ya se preveía que había ciertos actos de corrupción donde iban a ser designados o puestos jueces a dedo. En al ser ya transparente, público, como ya lo ha indicado el reglamento, considero que abogados en libre ejercicio profesional, así como también docentes, se van a presentar para este concurso. La verdad que eso es lo que necesita el sistema judicial para, primero, depurar y segundo, nuevamente, crear la confianza y credibilidad a la sociedad ecuatoriana. Muy amable, doctor Paulo Ocaña. Le recuerdo, según le dije a Juan Ruiz, que usted
que usted tiene un viaje pendiente acá, que el otro día no pudo hacerlo por irse al oriente. Lorena, tú mencionabas algo del abogado Guzmán Santoro. Así es, Carlos. Juan Manuel Guzmán Santoro, quien a través de un tuit provocativo en que calificaba a la justicia corrompida como hijos de tal, el que levantó una corriente que ha cogido fuerza para activar a la sociedad civil, a la academia, colegio de abogados y otros actores en pro de un urgente saneamiento de la justicia. Aquí un resumen de los términos que expresó en el programa de nuestro director Carlos Vera, en el programa de radio Del Día a la Noche, hace un par de semanas. Un Estado que entrega la capacidad de administrar justicia a una persona que no cumple esos requisitos es un Estado incapaz. Pero un juez, una persona que finge tener esas capacidades para hacerse entregar el sagrado, digamos, designio de dar justicia, es un traidor a la patria. Hay jueces que son una mezcla perfecta entre ignorantes y descarados. Y hay jueces que en cambio son muy buenos jueces. Hay jueces que son súper buenos jueces, hay fiscales que son súper buenos fiscales. Tenemos por un lado un juez o un sistema judicial corrupto y tenemos por otro lado un sistema normativo que le permite a ese juez valorar como él quiera. Y si nosotros vamos a ser esa sociedad que espera que el cambio venga de una norma, de un legislador que está allá, sentado en un escritorio haciendo algo que no entiende, este país no va a cambiar nunca. Se refería usted en su editorial que la purga no termine, doctor Adrián Pérez Salazar, en los siguientes términos de las vinculaciones de la justicia con el narcotráfico y el crimen organizado. Por su estrecho vínculo con el narcotráfico, hasta ahora la mayoría de implicados en los casos purga y metástasis han sido jueces penales. Sin embargo, el mismo cáncer de la corrupción está presente en todos los niveles. Si usted coincide en que esto ha llegado casi a todos los niveles, hablemos de la justicia de Guayas. ¿Cómo continuar aquí la depuración? Bueno, cuando yo escribí mi artículo, mi punto principal es este. Al momento, la Fiscalía General del Estado, por razones que son totalmente lógicas, se está enfocando en la corrupción vinculada con el narcotráfico. Pero la corrupción no es algo que está solamente limitada al área penal. Lamentablemente hay corrupción en juzgados de lo civil, el contexto administrativo, en todas las áreas del derecho, laboral, lo que uno quiera, va a encontrar lamentablemente no todos, eso hay que enfatizarlo, hay jueces que son muy buenos, pero lamentablemente sí hay una gran cantidad de jueces corruptos. Definamos eso. 70% de los jueces no me atrevería a en promedio son corruptos en Guayas. El problema aquí es... La mayoría de los jueces en Guayas son corruptos. No me atrevería a decir, a dar un número, sinceramente. Pero en términos de mayoría o minoría, sí, pues. Es que el problema es que aunque sea una minoría, es una minoría importante. ¿Okay? Y el problema es... ¿Por qué? Porque si son minoría, los corruptos son importantes. Porque usted conoce el viejo dicho, ¿no? Una manzana podrida daña todo el barril. Y ese es el tema. O sea, cuando uno tiene una justicia donde, supongamos que sea el 30%. Y se termina además haciendo caer en ellos los casos significativos. Si es que se llega a manipular el sistema de sorteo, bueno, ahí tenemos, efectivamente, es que se llega a manipular el sistema de sorteo. Efectivamente. O sea, no siempre hay estas manipulaciones. Hay trucos que son lamentablemente conocidos para manipular, ¿no? Por ejemplo, un truco que es conocido es se sortea justo en el momento en el que se sabe que solamente hay un juez que está disponible para ser sorteado, ¿no? Sea por la obra, sea porque los demás están enfermos, sea porque se dice que están enfermos en el sistema o algo por el estilo. Y, oh sorpresa, el sistema al azar escogió uno que ya se sabía de antemano quién y ahí el que está involucrado es el secretario que hizo el sorteo. A pesar de todo esto, ¿usted es optimista? Yo creo que sí. A mí me parece, yo le tengo mucha fe a las generaciones que vienen de nuevos juristas. Yo he dado clases y a lo mejor me han tocado muy buenos estudiantes, pero yo siento que sí hay un cierto optimismo, un cierto idealismo por parte de los nuevos juristas respecto a lo que es trabajar por la justicia. Gracias por compartir eso aquí. Si ustedes no lo saben, este jurista es hijo de un jurista a quien hemos recurrido con frecuencia y ha roto lanzas, yo también ha roto lanzas suficientemente por décadas contra la corrupción en este país. Aquí veo un relevo generacional, ya no solo familiar, no solo profesional. Y eso para mí es alentador. Su padre es el doctor Hernán Pérez Luz,
fue de los que más duro y más fuerte combatió al correísmo durante 10 años. ¿Ok? Entonces sí, yo comparto el optimismo y abrigo la esperanza. Lorena. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestro invitado que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de cierre de nuestro director, Carlos Vera. El concurso de jueces no debe ser perdido de vista por la sociedad civil para que sea lo que promete ser, el principio de la recuperación del prestigio para la Corte Nacional. Alimentos La Italiana presenta Carlos Vives. Invitados especiales: Carlos Baute, Juan Fernando Velasco, Bahía y Lucas Arnau. Cuenca, sábado 23 de marzo, 20 horas, medio estadio Alejandro Serrano Aguilar. Compra ya tus entradas definitivas en ticketshow.com.es con tarjetas Produbanco, 10% de descuento y 10 meses sin intereses. Una presentación de Alimentos La Italiana. Invita NB, patrocinado por Coca-Cola. Auspicia Publiplay, Aseguradora del Sur, Extreme Vision Televisión, Emporio Creativo, Gol del Río, Batán Shopping y 4 Points by San Antonio. Él lo trae Top Shows. Aumentar la rentabilidad, no solo la producción. ¿Qué es lo que en realidad deberíamos trabajar como empresa? Y eso lleva a optimizar la producción estatal. No dar a las compañías extranjeras los mejores campos. Todo el mundo está detrás de Sacha desde que me acuerdo en la industria petrolera, porque es la joya de la corona, es el que más produce, más reservas tiene. Recibir el OCP para ganar al menos $125 millones por año. Si nosotros seguimos asumiendo costos que no tenemos por qué pagar porque ya culminó el contrato, hay un lucro cesante. David Almeida demuestra que Petroecuador es eficiente a pesar de todas sus deficiencias. Aún así, Petroecuador hizo en 2023 $1.800 millones en inversiones. El presidente de la Asociación de Trabajadores de Petroecuador con otra visión de la política petrolera. Ojo, vamos a perder 58,000 barriles en agosto. ¿Quién dijo por el cierre del ITC? Carlos Vera cuestiona. ¿En una empresa con ese caos usted quiere que creamos? Una entrevista veraz sobre las urgencias petroleras del momento. El problema es aquí que se le entregue la carne al privado. A ver, yo no estoy en contra de la inversión privada, por si acaso. Sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol. Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Yo soy de un pueblo donde sale el sol con poncho. El trabajo que nosotros representamos aquí es como guía turístico hacia la parroquia de Ingapirca. Claro por Achupayas, claro por Ecuador. Bolivariano, los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades, ganas más. Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30,000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Mañana trataremos con el ministro de Telecomunicaciones, Telefónicas y más. El asunto del contrato de renovación de la concesión para Claro y Movistar, que según dijo recientemente, se definiría recién en septiembre.
pero siendo el asunto más urgente, no es el único ni el más importante que tiene ese ministerio. El domingo, en cambio, hablaremos con el ministro de Defensa sobre el rol de las Fuerzas Armadas ante la inseguridad y la proyección de su nuevo papel en la sociedad. Ahora concluye el programa con un rito que es habitual por parte de nuestras presentadoras. Así es, Carlos. Le recordamos a nuestro invitado que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Número 1. ¿Estaría usted dispuesto a participar en ese concurso de jueces para la Corte Nacional si existe una veeduría internacional, sí o no? Sí. 2. ¿Cree usted que una veeduría internacional puede ser la única forma de garantizar esta vez transparencia en el concurso de jueces? Sí. 3. ¿El reglamento que se conoce hasta ahora para el concurso de jueces garantiza, a su juicio, igualdad de oportunidades? Sí. 4. ¿De alguna manera debe escogerse jueces para el concurso de la Corte Nacional que tengan por lo menos 10 años de experiencia en su profesión si son abogados litigantes y no personal de carrera judicial? Sí. 5 y última. Si la mayoría de la actual estructura de jueces y fiscales está compuesta por el personal que armó durante varios años Gustavo Yalc, ¿no está simplemente reciclándose la misma gente con otra cara? ¿Sí o no? Digamos que sí. Gracias, doctor. Muchas gracias. Me sorprendió y a la vez me parece coherente su respuesta de que si se dan las condiciones de acuerdo a los requisitos que aquí hemos hablado, usted se animaría a participar. ¿Cómo va a vivir con $4,500 mensuales? Lamentablemente me encantaría participar, pero yo no tengo los requisitos. No he llegado a los 10 años de ejercicio profesional todavía. ¿Cuántos tiene? 7 años, me parece, si no estoy contando mal. De lo que hemos visto, ¿qué es lo más importante que no se descuide en este proceso? Yo creo que justamente la labor que usted está haciendo mantener un ojo seco sobre este proceso. Esto es algo que es muy importante. La ciudadanía tiene que estar muy consciente de que, y esto lo he dicho en otras ocasiones, la justicia no es algo abstracto, alejado, que no le afecta. La justicia es algo que tiene una incidencia directa en el bienestar de los ciudadanos de este país. No bajemos la guardia, entonces. Gracias, doctor. No es Andrés, ¿verdad? Ya le cambié el nombre. Adrián, ¿ves? Hace un rato ya hice una, no va a ser dos. Adrián Pérez Salazar por acompañarnos con una advertencia que es fundamental: no bajar la guardia. El camino va bien, pero recién ha comenzado. Ya hemos visto que hay algunos desvíos, algunas concesiones, algunos matices, algunos cambios y también algunas conformidades. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, como recordó nuestro invitado, y lo ideal se alcanza más adelante. Hoy hagamos lo posible, pero no cedamos 1 milímetro más de eso. Lorena. Como lo comentó Carlos, mañana a las 22 horas, César Martín Moreno, ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Hasta entonces, que tengan un descanso reparador. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades, ganas más. Participa y gana $30,000 en premios. Banco Bolivariano. Contigo. Yo soy de un pueblo donde sale el sol con poncho. El trabajo que nosotros representamos aquí es como guía turístico hacia la parroquia de Ingapirca. Claro por Achupayas, claro por Ecuador.